¿Cómo les va? Muy buenos días a todos. Aquí de nuevo. Parte 2. Parte 2. Esperemos que Suki ahora sí esté conectado a las redes sociales. Estaba por WhatsApp. Así que bueno, les contamos un poquito de qué se trata hoy la entrevista. Bueno, desde Mendoza Media Gallery en Los Ángeles, San Pedro, California. Y en el ciclo de entrevistas a los jurados que son parte del primer Salón Internacional de Fotografía, el cuarto, un proyecto creado por Arte Global Malvicino Palermo. Verdad. Suki es uno de los jurados, como les contábamos. Vamos a ver si está conectado a las redes sociales. Nos mandó un mensaje. Sí, recién. pero por WhatsApp. No está conectado por Instagram, por lo que vemos. Vamos a ver si lo podemos llamar por acá. Denme A un ver. segundito. Todo Gracias. esto es en vivo, entonces Sí, muchas gracias. estos desacoples suceden. A ver si lo podemos llamar por ahí. Ahí está en vivo. Vamos a esperar. Ahí está. Ahí está. Fantástico. Ahí lo vamos a llamar a Sebastián, un fotógrafo internacional con una carrera increíble. Sí. Y muy joven todavía haciéndola, ¿no? Joven también. Hola, Suki. Hola. Hola, Suki, ¿cómo van? ¿Bien? Muy bien acá. No tan mal en este lugar, aquí No, la verdad estás tranquilo. ahí, con toda la naturaleza. Vinieron los Sí. perros a acompañarme y me vine a este lugar increíble. Esa es la forma de Suki de pasar la pandemia. Es la forma de pasar la Y pandemia, sí, Sebastián. así sí. Un gran regalo, un gran Sí. regalo. ¿Dónde estás? ¿Qué parte es esa? De México, ¿no? Ese es Tepoztlán, que es Ajá. un pueblo mágico que queda a hora y media de la Ciudad de México. Mirá. Es el pueblo de fuerza zapatista, de un pueblo con mucha resistencia, un pueblo bastante autónomo de alguna manera, Ujú. con mucha tradición. Y es muy curioso porque está muy cerca de la ciudad, de la Gran Matrix, pero mantiene todavía mucho sus costumbres, ¿no? Mirá. Ujú. Qué bien, qué bien. Bueno, antes que nada, Sebastián, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte y además agradecerte porque Sí. contábamos antes que, bueno, los otros dos jurados son conocidos nuestros, son parte del Art District de acá de Los Ángeles y nosotros los conocemos hace muchos años. Pero a vos no te conocíamos y sin embargo, cuando te propusimos Claro. la idea de que seas jurado tan amorosamente, nos dijiste que sí, y bueno, muy agradecidos por eso, por Sí. toda tu trayectoria. Más sobre teniendo todo. en cuenta, claro, la trayectoria que tenés, lo ocupado que debes estar, Claro, y que nosotros que hayamos escrito y has dicho, dale, hago de jurado, habla de una calidad humana muy buena, así que muchísimas gracias. muchísimas gracias. Pues yo creo que la fotografía es un servicio, ¿no? Cuando te evocas a la fotografía documental, se tiene que convertir en un servicio. Ahora sí que la cámara es un instrumento, uno tiene que actuar como tal y bueno, siempre que se pueda estar a disposición, ¿no? Eso es lo más importante. Te quería preguntar para empezar un poco la entrevista esta, ¿no? Nosotros admiramos mucho a Sebastián Salgado, Ujú. ¿no? Y él siempre decía que para ser fotógrafo lo primero que tenés que tener es un buen par de zapatos, Ajá. ¿no? ¿Cómo te iniciaste vos en la fotografía? ¿Fue así? ¿Vos saliste y encontraste que querías contar o empezaste a sacar fotos y después lo descubriste? ¿Cómo fue tu inicio fotográfico? Bueno, antes de empezar con esa pregunta, honrando al gran maestro Salgado, que yo no he estudiado nunca fotografía, toda mi fotografía ha sido autodidacta, como un camino de vida, como un camino espiritual que después se fue llevando hacia la fotografía. Y Salgado podría decir que ha sido y es uno de mis grandes maestros e inspiradores. Y a diferencia, y no es diferencia, sino similitud de lo que él dice, yo digo que la fotografía se hace con guaraches, y perdón la vulgaridad, y con huevos también, ¿no? Mirá. La fotografía documental, ¿no? Con garras. Y digo guaraches porque guaraches se llama aquí en México las Ah, mira. sandalias indígenas, ¿no? Entonces sí, hay que gastar muchas sandalias para hacer el camino y forjar el camino ese, ¿no? Bueno, me fui con lo de Salgado. Y ahora, de vuelta a tu pregunta específica, ¿cuál era? ¿Cómo te iniciaste? ¿Te iniciaste porque viste algo que querías retratar?
o porque alguna vez sacaste una foto y te apareció una magia que vos dijiste, quiero hacer esto? ¿O los dos? No, yo creo que es una mezcla, es una mezcla. Primero viene la casualidad de que en un viaje que yo iba a España, donde vivía mi hermana, hicimos un viaje en el cual con mi hermano, que ya era fotógrafo, metido en la fotografía, es un gran artista, mi hermano Iván, y tengo una hermana cineasta que se llama Mira. Marina también, entonces Wow. todos estamos bajo el cuarto ojo de alguna manera. Y en el momento en que paramos en Nueva York, mi hermano, cuando yo acababa de terminar la prepa, la secundaria, mi hermano casi me obliga a meterme en B&H y comprar una cámara. Ujú. Bueno, ese acto, ese incidente que yo no quería, porque yo nomás quería dejarme el pelo largo, irme a viajar y no tener responsabilidades por un rato, compro la cámara y en el aeropuerto de Londres me ayuda a meter el rollo, a enseñar cómo meter un rollo en la cámara. Finalmente voy a España, pero termino en Marsella, me hablan de un ferry, me voy a Marruecos. Entonces, digamos que en ese viaje de 6 semanas pierdo la noción del tiempo, me conecto con lo que para mí ha sido y fue y será la gran pasión de mi vida, que son las culturas de realidades apartes a las nuestras, en el cual Mira. uno se puede nutrir y aportar y observar y transmitir en base a eso. Entonces, ¿Se nos cortó? Se corta un poquito, pero bueno, Ah. ya seguramente ahí está Lauren. eso fue el incidente que tengo una cámara en la mano y, y hago unas fotos que después de volver de ese viaje de Marruecos, la gente me diga, mi madre, me acuerdo, pues tú eres fotógrafo, o sea, yo no sé qué onda, pero ¿cómo puedes hacer estas fotos sin nunca haber hecho nada de fotografía y acabas de poner un rollo en tu cámara? Y obviamente no sabía qué estudiar, no quería estudiar porque tengo dislexia, déficit de atención, al 100% todo, entonces me cuesta el foco en cuanto a una estructura social, de estudiar una carrera de universidad y eso. Entonces dije, pues viajar y fotografiar no está nada mal. Pero No. lo que me motivó en realidad la fotografía y encaminarse en la fotografía documental humanitaria es tantos años de hipocresía y mentira que recibimos en las escuelas, por lo Ujú. menos antes, en lo que me enseñaban que el genocidio General Roca había sido un prócer y toda esta manga de asesinos que estuvieron destruyendo las culturas nativas americanas, en este caso en Argentina, y que de chiquito, por lo menos a lo que estuvimos una clase media, íbamos a una escuela privada con influencia inglesa, y bueno, y en un viaje al sur de Argentina, con los mapuches, hablando todavía con abuelitas que tenían la memoria de la conquista del desierto Sí. y todavía podían sentir la sangre derramada de todos los miles y miles de asesinatos que tuvieron. Yo ahí me agarró mucho coraje, enojo, y ahí es donde yo decido de alguna manera encaminar el camino de la autoeducación sobre los temas de la presencia de los pueblos nativos americanos. ¿Y eso es cuando vos hiciste el viaje ese que después culminó en un libro? Cuando tenías Mm. 21 años, ¿fue por esa edad más o menos? Bueno, lo que pasa es que ese viaje fue a los 19 años 19. y a los 21 podría decir que ya comienzo mi proyecto de Guardianes del Tiempo sin saber quererlo. Yo era un gran lector de Carlos Castañeda, un Yo fanático de también. Carlos Castañeda, yo Todos leía todos los libros. No he leído ningún otro libro en mi vida, pero todos los 11 libros de Carlos Castañeda y de bien. Tasha y de todas las guerreras. Sí, sí. Entonces, de alguna manera, en el año 91 vengo a México sin conocer nada ni nadie y comienzo este proyecto paso a paso, ¿no? Por Ujú. eso digo siempre comienza con un camino espiritual porque es un camino de Sí. autoconocimiento y de vivir en las comunidades indígenas, pero sin saber por qué, pero sabiendo que tenía que fotografiar y hacer un documento de esto. Después de que tuve un ojo artístico y desarrollé un estilo, ahora sí que vamos a decir que suertes de la vida, ¿no? Que tenía esa
a Dios gracias por decir sensibilidad, de percibir la luz, de ver donde yo sentía, porque nunca estudié arte, nunca estudié pintura, nunca estudié nada, ¿no? Fue algo que fui, creo que, descubriendo desde mi interior, y yo creo que también eso, también por eso tuvo de alguna manera un impacto cuando lo mostraban a los editores en Nueva York y eso, porque veían algo original, veían algo que no venía de una copy-paste, por decir, ¿no? Claro, sí. Y vos cuando mostraste todo eso en Nueva York, ¿vos fuiste por las avenidas tradicionales, por ejemplo, por Magnum, o lo llevaste como un freelance? ¿Cómo hiciste vos? Porque para la gente que se inicia en la fotografía, digo, ¿no? Y le interesa esto. Sí, mira, eso es algo que siempre platico en las conferencias y en mis talleres de fotografía, porque creo que es una manera de inspirar a las nuevas generaciones en cuanto a que a veces la gente te idolatra como, wow, esto, aquello, lo que hiciste, o tus publicaciones en National Geographic. En realidad, lo de Nueva York fue increíble, porque yo me fui a México, una larga historia de 6 meses fotografiando con mucha lentitud todo el proceso, Guatemala, Ecuador, y yo empecé a sentir que tenía un material muy, muy, muy importante que se necesitaba mostrar. Entonces, una de las cosas que hice cuando mi madre vivía en Nueva York, algo que tenemos los disléxicos y déficit de atención es que no tenemos pena, ¿no? No pensamos, actuamos desde lo visceral. Entonces yo agarraba el teléfono y la historia que siempre la cuento es así. Yo llamaba por teléfono, cara dura total, al Life Magazine, hello, I just come from the jungle, you gotta see the picture, y hablaba 24 palabras y te estoy exagerando en inglés. Muy Y bien. claro que decían, este está loco, hay 3.000 fotógrafos que quieren mostrar por día la fotografía, y me decían muy amablemente, cada lunes de whatever mes es cuando se presentan los portafolios, ok, bye. Llamaba a Newsweek, llamaba a Magnum, llamé a todos los teléfonos que te puedas imaginar y nadie me peló. Pues claro, I just come from the jungle, you gotta see the pictures, no era muy así vendedor. Pero ahí viene la historia maravillosa de todo esto, que en una de esas llamadas llamo al ICP, al International Center of Photography. Ajá. Entonces llamo y I just come from the jungle, you gotta see the picture, y me dice, espera un segundo. Y yo sí, mi corazón, pa. Entonces ese segundo significa que me pasaron con una mujer, y esa mujer escuchó mi mismo refrán, y él me dice, espérame un segundo que te voy a pasar la llamada, otra llamada, y ahí me atiende una voz como ronca, como una voz así muy como rasposa, como una persona que de mayor edad, y entonces me dice, Sebastián, lo que me estás contando suena muy interesante, ¿tú dónde estás? Y le digo, Upper East, New York, Manhattan, y él me dice, pues nosotros estamos en el West, estamos cerca, ¿quieres venir, no sé, a las 4 de la tarde, por decir algo? Eran las 2 de la tarde. Y yo así de, wow, me meto, me baño, me he visto de blanco, como me vestía de manta blanca en esos momentos, con la ropa indígena, me voy por las calles de Nueva York como volando, y esa persona que me atendió, yo no sabía quién era, pero esa persona era Cornel Capa, ni más ni menos. No puedo creer. Por Dios. Y Cornel Capa para mí ha sido ahora sí que mi Jedi, mi gran avatar, porque él fue el que me dio el trabajo y me dijo, bueno, palabras que para toda mi vida tuvieron una gran influencia en la confianza, y me dijo, pues esos son los trabajos yo más fuertes y hermosos que he visto con el tema de los pueblos indígenas. Y ahí mismo enfrente de mí llamó a Life Magazine, Newsweek, Time Magazine, Magnum, y a todo lo que yo había llamado que nadie me había dado bola, y con todo me hizo una cita personal. Todas esas citas a mí me sirvieron como una gran enseñanza con el feedback. Yo no iba a buscar ni trabajo, ni iba a buscar que me reconozcan, ni me iba a nada. Solamente lo que quería hacer era ver lo que estaba haciendo de veras y de verdad. Yo ni sabía que tenía buenas fotografías. Ellos, a través de ellos, me hicieron saber que era una fotografía con calidad artística más allá de lo humanitario, ¿no? Claro. Vos sabés que, bueno, Capa, ¿no? La muerte del miliciano, eso, no sé, hay tantas cosas, ¿no? Pero yo te quería preguntar también, porque a mí, yo no soy fotógrafo, pero he leído mucho de fotografía por Susan Sontag, no sobre fotografía. Y cuando hablamos de historia, que vos tocaste lo de la historia antes, ella cuenta cómo
cuando se empezaron a fotografiar las guerras y los grandes destrozos humanos, muchos fotógrafos, para un poco apoyar la visión política de los países envueltos en esa guerra, acomodaban los cuerpos de manera tal de dar un dramatismo. O sea que retocaban lo que creíamos que era un hecho fehaciente, lo habían armado como una coreografía. Decían, esto quedó así, no había quedado así, corrían las cosas. Vos como fotógrafo, cuando vos fotografías a esta gente, vos sacás como, no sé, como un pintor que pinta a la prima, lo sacás ahí, o armás como una coreografía para retratar lo que buscás en esos pueblos. ¿Cómo congeniás esas dos cosas para no ser tan subjetivo y mostrar la objetividad de esas civilizaciones, ¿no? Bueno, en el caso de Guardianes del Tiempo, proyecto que me llevó 10 años fotografiando los pueblos nativos de América Latina, que concluyó en el libro, yo creo que, y lo que enseño también, o enseñaba, porque con la pandemia hice una pausa, Claro. es crear un vínculo, ¿no? Un vínculo con el sujeto, un vínculo de confianza. Para crear ese vínculo no puedes estar fotografiando sin antes conectar con la persona. Yo creo y valoro los fotógrafos de calle, el street photography, pero para mí hay que tener, cuando uno trabaja en lugares tan sensibles como las comunidades indígenas, uno tiene que tener, saber esperar, saber llevar el tiempo que tenga que llevar para que haga una comunicación, para que vaya una comunicación real. Y el vínculo en el retrato es lo que empodera la fotografía. Más allá de la técnica, más allá de la luz, es el vínculo. Entonces sí, yo no te voy a decir que yo recreaba las fotos, porque todos los trajes tradicionales ya los llevaban. Jamás le dije a alguien, bueno, a lo sumo que se ponga uno de esos trajes tradicionales que se sienta más a gusto, más orgulloso, pero es como lo más... de hecho, te voy a poner un ejemplo. Cuando me fue muy bien en todas las entrevistas en Nueva York, pero cuando fui al Life Magazine, que estaba de director de fotografía David Friend, él me dijo, tus fotografías son demasiadas bellas para Life Magazine, las veo en galerías y en museo. Ahora, el asistente de David Friend se sacó de onda y lo quería matar, porque decía, ¿cómo puede ser que no percibe que lo que estás haciendo no es una cosa que estoy retocando? Yo le decía a ella, para no ofenderlo a David Friend, y respetando su postura, porque es el editor de la revista, yo le decía, claro, yo tan acostumbrado que la foto del indígena tiene que representarte como miseria, el niño lleno de mocos en blanco y negro, y no es así, porque el que percibe eso es la persona que no se involucra y realmente ve de adentro. Yo no estoy inventando nada, yo estoy, a Dios gracias, pude mostrar una riqueza, una belleza, una solemnidad que maneja los pueblos indígenas en temas de valores humanos, en temas de valores y respeto a la madre tierra, a nuestros ancestros, que la sociedad moderna lo hemos perdido. Entonces, yo mi orgullo de haber retratado los pueblos indígenas y de poder haber mostrado, aunque sea un brote de esa luz que ellos manejan, ¿no? Y esa luz hay que verla si uno vive con ellos. Pero si uno es, con todo el respeto, un gringo, un europeo, y se mete en una comunidad y anda con 3, 4 personas que le hacen de facilitador y nomás llegan porque son famosos, al estilo Steve McCurry, con todo el respeto lo digo, y nomás fotografían así, y yo veo que muchas veces, y Steve McCurry lo respeto mucho, y no por otro lado, pero no vamos a hablar de eso ahorita, ¿no? Sí. Pero entonces yo creo que ahora sí que cada quien hay que trabajar profundo en lo que es, ¿no? Entonces, no, yo creo que sí, de alguna manera el retrato es un ritual, el retrato se gesta, se crea. Yo no voy caminando por ahí, veo un viejito bajo un árbol y le saco una foto y la sonrío y me voy, no. Me siento, hablo, convivo, y cuando él está de acuerdo, y muchas veces vienen de ellos sin yo preguntarles, es donde actúo con el arte de la fotografía. Un poco hablando de esta diferencia de sociedades, ¿no? Nosotros vivimos, todo el mundo occidental vive en un mundo lineal, un tiempo que es lineal, es todo para adelante, y las culturas que vos retratás, ya sea de Oriente, sean nativas, es un mundo cíclico, es un mundo redondo. El círculo es la vida misma, ¿no? Se vive en estaciones. Y eso es justamente lo que encontramos en tu foto. Vos nos mostrás
a ellos en su cultura y en su riqueza, y no como decís vos, como muestran muchas veces los medios y las revistas, la foto de esta persona es pobre. Bueno, hay muchas personas que vivirán en un castillo y son pobres. Y estas personas por ahí, te vas a Tibet y van caminando solos en un camino de tierra, con su ropa bordó, y son ricos, son inmensamente ricos, mucho más ricos que no sé, que el rey más grande del mundo. ¿Por qué vos crees que no hay más, sobre todo en castellano, más revistas o más medios fotográficos que muestren a esas poblaciones indígenas por lo que son? Una cultura que no debemos perderla, una cultura que tiene respuestas que nosotros no conocemos porque las han sacado de nuestra educación y las ignoramos o las tomamos como algo que menospreciamos porque, no sé, nosotros andamos en auto y ellos van caminando, qué sé yo. ¿Por qué pensamos que conviviste con ellos? ¿Por qué nos cuesta tanto entender espiritualmente son muchísimo más ricos que nosotros? Porque, bueno, a ver, son extremadamente más ricos que nosotros. Vos tenés que pensar, y yo se lo decía mucho a veces a ellos, porque como el pobre es pobre cuando llega y deja su naturaleza y se va al conurbano de las grandes ciudades y comienza a vivir en esa miseria en comparación al materialismo. Ahí es pobre. ¿Por qué es pobre? Porque tiene una vida jodida, porque a veces es súper sacrificada, pues el estar en esos conurbanos tan saturados. Pero cuando uno los ve en su contexto, de pobres no tienen nada, tienen grandes cantidades de tierra y la tierra vale oro. Tienen el tiempo, que eso vale más que el oro. Tienen el arte de comunicarse con las plantas, el arte de hacer sus vestimentas, su medicina, su casa. Vamos, la pandemia puede llevar a la mierda este sistema. Ellos van a ser los primeros en que van a sobrevivir. Y de ahí las profecías, ahí lo que pase, y es un tema aparte, ¿no? Pero ellos como esencia de pobres no tienen nada. ¿Qué lo hace pobre? Nuestra mentalidad, que creemos que lo que es ser pobre y lo que es ser rico, ¿no? O sea, ¿quién somos nosotros para ir a una comunidad y decir, ay, pobrecitos, ¿cómo viven? Mirá ese niño que anda descalzo. O sea, andar descalzo y caminar descalzo es una medicina total. La gente paga $120 en Estados Unidos para que le hagan así en los piecitos y le hagan reflexología. Caminas por las piedras y te hace el mismo ejercicio y no te cuesta nada, ¿no? Entonces, es como tú te conectas con la naturaleza. Y si algo a mí me han enseñado a través de la experiencia es empezar a conectar con esas fuerzas naturales, ¿no? Que por eso vivo donde vivo y por eso creo en que la calidad está en la vida, es en los vínculos, ¿no? Y esta pandemia nos está ayudando muchísimo como humanidad a reflexionar a nivel global este cambio, que con todos los pormenores que se requieren económicos, pero es un ajuste de cuentas de alguna manera, ¿no? Pues es que nosotros tenemos un pintor. ¿De qué tribu es Argentina? Nosotros tenemos a Daniel Fernández. Él pertenece a los COM de Chaco, perdón. Chaco. A los COM de Resistencia Chaco. Bueno, nosotros tenemos generalmente entrevistas con Daniel y es fantástico porque él nos acerca un poco más. Su obra es simbólica, por supuesto, y habla de su cosmogonía, y su obra, él nos cuenta, por supuesto, todo lo que no nos enseñaron en la escuela. Vos como argentino lo sabés, y además a los COM nosotros les decíamos los tobas, claro. ¿no? Como a los wichis nosotros los matacos, que son palabras... Sí. feísimas. El significado de mataco, por ejemplo, es una palabra horrible. Sin embargo, ellos pudieron recuperar su verdadero nombre, que es Wichi, en el caso de los Wichi, que yo tengo mucha amistad con ellos. Y con Daniel es precioso cada vez que hacemos las entrevistas porque él nos acerca mucho a la cosmogonía que nos pertenece como argentinos. Pero hay una cosa que dice Daniel, hablando de lo que vos decías, que a mí me quedó grabado. Yo he ido también... he ido a salvar tortugas, trabajé para CIGEP, hice un montón de cosas porque creo que el único camino nuestro es causar el menor daño posible, ¿no? Es una vida bien vivida.
Pero este hombre, Daniel, él dice que cuando entra al bosque, Sí. pide permiso. Le pide permiso al bosque. Claro, claro. Es tan rico, eso solo ya te dice, pero este tipo está mucho más adelantado de lo que estoy yo. O sea, yo veo un bosque y veo un árbol. Él ve todo un universo del cual es parte, pero también él tiene que respetarlo de tal manera que tiene que pedir permiso. Sí, claro, claro, claro. Lo que pasa es que esa es de ahí está la riqueza de la conexión y de ahí viene nuestra arrogancia que hemos pagando lo que estamos pagando. La gente que está conectada con la naturaleza, cada piedra, cada árbol, cada elemento tiene un espíritu. Por eso no vas a ver a matar un animal sin antes comunicarse y pidiendo un respeto, ¿no? Al espíritu que se sacrifica, al árbol que se tiene que cortar. Y de ahí decía un gran maestro que se llamaba Chanquín Viejo. Chanquín Viejo fue uno de los últimos profetas mayas de la comunidad lacandona que está en Chiapas, en la selva lacandona, y de los cuales son los más puros descendientes de los mayas por su dialecto, que visten con túnicas blancas, pelos largos y una maravilla de gente. Y este señor decía que en el cielo Dios había sembrado las estrellas y en la tierra había sembrado los árboles, y que había una sola raíz que unía las estrellas con los árboles, pues cada vez que alguien cortaba un árbol caía una estrella, ¿no? Claro. Una forma muy poética de ver su sensibilidad. Y a ver, cuando yo comencé a trabajar con los pueblos nativos del planeta, yo era muy poco optimista a cómo iba a ser la preservación de estas culturas. Y esto es muy importante decirlo. Y me da una alegría absoluta que 30 años después de haber comenzado este camino, yo vea que al contrario de que se hayan desaparecido, se han conservado más. ¿Por qué? Porque su voz empezó a escuchar en las Naciones Unidas, porque entonces parecían que no estaban tan locos, entonces parecía que las palabras que decían ellos, que luego repitieron los hippies en los 60, no era una locura y no era nomás porque estaban tomando drogas o esas cosas que le quisieron poner los gobiernos para tapar toda esa información. Entonces, por lo contrario, creo que ellos se alzaron en una dignidad que tenían que recobrar. Ahora usan sus trajes tradicionales con una dignidad que antes le daba vergüenza o eran discriminados por la sociedad. Y entonces eso me da a mí una gran alegría, aparte que de alguna u otra manera sé que mi trabajo aportó un par de granos de arena a lo que es a preservar, a educar. Y ahora, por ejemplo, así como en la escuela me enseñaron que durante 13 años este genocidio, asesino, Roca y toda su banda en Argentina, en las campañas del desierto, así también mis primeros trabajos fue regresar a las escuelas y darles con mi carrusel proyecciones de fotos, no como fotógrafo, no como nada, ni como sociólogo, sino transmitiendo mis propias experiencias. Y era bellísimo hacerles a las escuelas privadas, públicas, rurales, a todas. Yo di más de 1000 conferencias, pero me acuerdo, por ejemplo, yendo a mi escuela de Buenos Aires, en Argentina, y decirle a esos niños, que fueron 800 niños en 8 conferencias, decirles que ese Roca no era un héroe, no era un prócer, era un genocidio, porque mataba a hombres, mujeres embarazadas, bebés, y por cada oreja que traía de esos seres te pagaban. Imagínate, y sin filtros. Sin filtros. Y yo lo hablé antes con el director, obviamente, pero sí me empezó a dar esperanza que las escuelas y muchos profesores y directores empezaban a apoyar ese discurso, ¿no? Ese discurso que tanto se hubo tabú y que tanto mala información hemos tenido. Porque por eso yo siempre hablo que cuando tenemos que hablar de temas, de política, de cosas así, hay que revisar la historia. Si no revisamos la historia, no podemos hablar del presente. En cada situación, en cada sociedad, en cada lo que pasa, tenemos que revisar la historia. Porque si no, si nos dejamos influenciar por los medios satánicos que tenemos ahorita de comunicación, pues podemos opinar cualquier pavada. Pero no, tenemos que revisar la historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Y ir bien a las raíces de eso, para entender el presente, ¿no? Claro, lo que sucede, como somos seres humanos, somos todos tan subjetivos,
el mundo nunca, yo lo veo, yo soy escritor, y yo he hecho un montón de cosas por la naturaleza, me he ido a un montón de lados, pero Hacemos con la y vida. hacemos también, alimentamos animales en África, bueno, Sí. un montón de cosas, apoyamos a Shepherd Foundation. El asunto es que uno va a revisar cosas, pero el hombre siempre fue revisado, entonces nada es verdad. Ese es el gran problema, todo es relativo, es como la ética de la ambigüedad, es todo ambiguo. ¿A dónde vamos? ¿Al 6000 a.C.? No sé cuándo dijeron la verdad, pues realmente la historia, hasta llegar a los griegos, la escribieron los que ganaron. Entonces, es todo Exactamente, un lío, exactamente, claro. Entonces, exactamente. lo que tenemos que, yo lo reduzco a esto, por lo menos empecemos a ser honestos ahora. Si nunca fueron honestos antes, empecemos a ser honestos ahora. Y a respetar todas las culturas y a decir que hubo desastres por todos lados y decir, bueno, que en definitiva la civilización occidental es una civilización más nativa de la Tierra, que no es ni mejor ni peor, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero no tiene ninguna ascendencia moral, o como hablan en Estados Unidos a veces, que nosotros vimos acá, que yo siempre discuto, de la excepción americana, que siempre somos buenos. No, no es así. Acá han hecho desastre por todos lados también. El ser humano tiene un lobo y una paloma y va de un lado al otro, o como los griegos que van de la guerra a la poesía. Pero por lo menos tenemos que empezar a entender que no somos extraños al mundo, que no nos pusieron acá. Somos los ojos, la voz y los oídos de la tierra y somos parte de todo. Y no tenemos que destruir más. El asunto... Así que, Claro, el asunto es que gracias a vos, un montón de gente lo puede ver. Sí. Porque hubo mucha gente en la fotografía, como en la literatura, como en el arte, que sirvió de propaganda a un montón de regímenes ideológicos de cualquier lado, de derecha, de izquierda, no me importa. no importa, sí, sí. No importa, pero uno que tiene en su agenda y no es la agenda humana de ser feliz, porque la vida tiene que ser muy simple. Vivir, deja vivir, sé feliz y no destruyas, no hay vuelta que darle a eso. Pero hay tanta gente que, bueno, el poder y la avaricia es tan grande que destruye todo. Pero, ¿cómo le explicarías vos a alguien que va, o qué le dirías, o quizás no querés decir nada, pero cómo hiciste vos cuando empezaste para realmente ser objetivo en tu fotografía? Decir, bueno, yo quiero ver a esta gente nativa por lo que es y no por lo que yo asumo que son. ¿Cómo hiciste vos para sacar ese ego que tenemos nosotros siempre, ¿no? Que todo lo que vemos es subjetivo. El árbol que yo veo no es el que veo Van Gogh, o el que ves vos, o el que veo Renoir, qué sé yo. Pero ¿cómo haces para ser objetivo en la fotografía? Que es tan difícil a veces, porque vos elegís un ángulo, una luz, una situación y sacás la foto. Entonces, ¿cómo buscas la objetividad ahí? Yo creo que hay un factor fundamental en el trabajo documental y humanitario, que es el tiempo. Ujú. Y el tiempo es lo que hace que la vida evolucione, que las cosas tomen diferentes cursos. Y el recurso del tiempo es muy importante. Por algo mi madre sabia le puso a ese libro Guardianes del Tiempo, ¿no? Porque hablábamos mucho de eso. Entonces, para mí, más allá de que tengo varios proyectos que he hecho luego, con la africanidad en las Américas, las tribus de Asia y si Sí. Dios quiere seguir y seguir. Guardianes del Tiempo tiene una cualidad única, que es el tiempo que realmente que viví estando con ellos para que realmente nazca una confianza plena y no sea una cuestión forzada. Y bueno, también crecer. Por ejemplo, cuando empecé a mostrar mi trabajo en Nueva York, Ujú. entre las agencias que mostré, me acuerdo una llamada Tony Stone, y les encantó y te vamos a representar, y tenemos Europa, Japón, Asia, mercado, y yo de repente llegué a mi casa, me acuerdo, prendí una vela, me puse a tocar algún instrumento y dije, no, me muero. Imagínate, yo vi una propaganda de Coca-Cola Internacional con una foto mía de un pueblo indígena. Entonces yo decido
esperar, pero no aceptar esa propuesta que económicamente me hubiera llevado pues a una mejor posición, porque pues ahora sí que yo viajaba con lo que tenía, ¿no? Entonces, en eso es saber esperar, es saber madurar. Porque si vos pones el ego, como tú dices perfectamente, antes que nada, no, quiero mostrar, quiero... No, por eso también le digo, hay que trabajar, hay que darle crecimiento a la obra, al bebé, que crezca, que solito, luego va a hacer su trabajo. Pero hay que darle tiempo, esa es la palabra, darle tiempo, porque ese tiempo es el que te hace a ti madurar. O sea, si uno no madura en ese conocimiento y lo que te está bajando de información, no lo largues todavía. Entonces yo dije, el día que yo empiece a entender, y de hecho fue en una ceremonia en Ecuador donde me dijeron que yo tenía que empezar a mostrar mi trabajo, ¿no? Y bueno, y el resto es caminar, como esa foto que están mostrando ahí, que es una afrodescendiente en Bolivia. La gente ni sabe que hay afrodescendientes en Bolivia, ni los propios bolivianos en La Paz saben que a 3 horas de La Paz hay afrodescendientes, y por eso ahorita estamos en un año muy importante con el tema de los afrodescendientes, donde en México recientemente, hace muy pocos, se los incluyeron en el censo. Y bueno, entonces son esos encuentros. Por ejemplo, esta persona tal vez no me quedé horas y horas, pero tuve suficientemente con el español una plática durante 10, 15 minutos tal vez, contándole el por qué, cuál es la intención de la fotografía. Para mí la fotografía es para reeducarme primero y obviamente para poder transmitir, porque la fotografía, como bien saben, es la imagen, y la imagen es un lenguaje universal. Entonces, pues bueno, ese es un poco lo que he intentado en el camino para tratar exactamente de salir de tu yo o de tu ponencia como artista. Esa parte es la que la sociedad te pone, ¿no? Claro. Como fotógrafo, como esto, como artista, uy, ya no sé. Pero en realidad, cuando uno cierra los ojos al fin del día, lo que más te queda son todos esos recuerdos maravillosos en las fogatas, comiendo con ellos, emborrachándome con ellos, trabajando con ellos, haciendo ceremonias. Ahí está pues la gran riqueza de todo esto, ¿no? Y bueno, y queda la fotografía como Es un un... testamento. Es un Claro. testamento que yo sentí del comienzo que tenía que hacer para dejar, aunque sea un granito de la humanidad, porque desgraciadamente la fotografía documental, al contrario de la fotografía de moda, que pasa de moda, la fotografía documental nunca pasa de moda. Al revés, con el tiempo va tomando más valor. Totalmente, totalmente. Tenemos tan poco tiempo, Sebastián, Aparte es una hora para solo seguir, esto. porque viste que Instagram es medio, pero qué agradecido estoy. La verdad que ojalá que esta Instagram, no sea la única vez que podemos charlar con vos, No, acá tengamos estoy. otras acá, sí. oportunidades, inclusive podés, la galería está más que abierta para recibirte y bueno, y Mirá, tomarnos unos mates. mirá dónde Mirá está. dónde estás. A ver, muñeca, saluda. ¡Oh, Muñequita, saluda a la muñeca! banda. Ay, Esta es muñeca, la muñequita. Y Haru, Ahí ahí está Haru. Haru, vente a saludar. Haru, ahí Ahí está está ay, Haru. Haru, que es medio lobo, medio Ahí está. guardián. Y Queridos, acá acá. está Sombrita, saluda también a la Sombrita. banda. Sombrita, muy bien, Sombrita. Y bueno, acá está toda la banda. Pero ¿Qué están onda? bárbaros. está Sí. toda la banda. Bueno, mira, mi hijo ahora está por allá, en Morelia está, ¿no? ¿En P, que se llama cuál? Bueno, está muy cerquita, debe estar muy cerquita tuyo también, porque él es Instructor de paracaidismo. instructor de paracaidismo. Wow. Por ahí, si lo vamos a ¿Esta? visitar, Tequestistengo, estaremos también. Tequestistengo. Está en Sí, Ahí está. Tequestistengo. Es a En un- media hora de donde yo vivo. A media hora. Y mira, mirá, ahí estamos cerquita. si querés tirarte, anda a verlo, es buenísimo. Si Ahí querés, está. o por ahí te tiraste ya en paracaídas, no sé. Pero Ya lo hice una vez, pero dale, te pasamos los dale. datos. Juan se llama. Sí, Bueno, Eliel le dice, ¿no? sí, sí, Me sí. Bueno, encanta, por ahí vamos a me visitar y te encanta. vamos a visitar a vos Claro, también. porque lo queremos ir a visitar. Obvio, acá tiene su casa. Bueno. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ser profundo, por hablar sin ningún tipo de filtro, por decir lo que pensás y por ir a donde no quiere ir la gente. Así nosotros lo podemos ver.
Muchísimas gracias por eso. Sí, no, pues es un placer. No sé si por ahí queda un poco, creo que todavía nos quedan 10, 15, 10 minutos. Si alguien tiene Sí, una pregunta, 10 minutos que quedan, sí. si necesitamos regresamos un rato más, no se preocupe, pues si tienen alguna pregunta ahí, la banda conectada, pues aquí estamos. Y por lo otro, pues nada, también felicidades a ustedes por abrir espacios, que se necesitan nuevos espacios, nuevas plataformas, y ahorita más que nada con lo que estamos viviendo, no perder la comunicación, ¿no? Y teniendo todo mi deseo que estén llenos de salud y que podamos aprender, ojalá, un granito con esta nueva etapa. Algo que ya estaba cantado y que bueno, que la naturaleza es sabia y tarde o temprano se revela, y que por más que si sentamos que hemos hecho un desastre ambiental para la tierra, no es nada, porque en cuanto se saque los mosquitos, esto que somos nosotros, se regenera Florece todo. en un Totalmente. ser totalmente, no pasa nada, no pasa nada, No. se regenera todo, pero en nuestro hábitat, y esperamos que podamos aprender a coexistir con este lugar tan sagrado que es la tierra, ¿no? Tenemos que entender que en esta cosmogonía no somos el centro, somos parte de otra cosa. O sea, estamos ahí con todo lo demás. Y No es que sí, somos nosotros. y Y sí, eso requiere un cambio de pensamiento muy grande. Yo te quería preguntar una cosa de fotografía en estos últimos 10 minutos. dale. Eh, Vos has viajado por América, has ido también a Oriente, has retratado todas las comunidades nativas, son un montón, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué es lo que las une a todas? O sea una comunidad, ponele esquimal, u otra en el sudeste asiático, otra en Nicaragua. ¿Qué ves que tienen en común? O sea, sean en su forma de respetar la tierra, ellos mismos, que escuchan mucho más a la gente grande, nosotros la ignoramos y la descartamos. ¿Qué ves que tienen en común que nos ayudaría a nosotros ser mejor sociedad de la que somos? No, eso es una muy buena pregunta, porque siempre doy de alguna manera esta plática de que cuando me preguntan o yo lo expongo, estar con los mapuches en Argentina, luego en el Amazonas en Brasil, luego con los huicholes en México, luego con los quechuas en Perú, o de repente terminas con los mentawai en Sumatra, y de repente acabas ahí en norte de Birmania, frontera con la India, y bueno, y todo ese, wow. Y si algo une a la gente que está conectada con la tierra, yo creo que es el amor incondicional. Es ese amor que la naturaleza misma te enseña, porque la naturaleza misma te enseña amorosamente con las flores, cada flor. Mira qué bonitas flores que tenemos aquí en este jardín maravilloso, Sí. que de hecho se comen, permiso, y, pero todo creo que lo que une es justamente ese amor incondicional que brota de la madre naturaleza, que ellos como hijos, te diría, predilectos, nos las transmiten, y nosotros por las distracciones, por el consumismo, por la ilusión del consumismo, a veces perdemos esa referencia, ¿no? Pero y en las sociedades nace mucho el miedo, y el miedo lo controla y todo eso. Yo sí creo que existe un virus, pero también creo que hay una manipulación para implementar el miedo, porque el miedo traba, el Por miedo hace supuesto. que la gente no vaya a manifestarse como estaba el año pasado, que estaba explotando el planeta en manifestaciones, y oh, casualidad, una pandemia. Entonces, creo que aquí lo importante es aprender de que esta gente, por más que sea de una tradición diferente o tenga una cosmovisión diferente, el contacto con la tierra los hace uno, ¿no? Y al fin y al cabo somos uno con la naturaleza. Y creo que ese es el gran mensaje de ellos, ¿no? Ese respeto, ese pequeño agradecimiento, ofrenda que tenemos que tener todos los días, cuando nos levantamos y cuando acaba el día, de agradecer, porque nos olvidamos de agradecer. Y agradecer es ser consciente. Es como en Bali. Yo viví en Bali y son una de las sociedades que más me fascinó, porque se la pasan en la ofrenda. No hay un solo día Sí. que 3 veces al día se ofrenda y se agradece. Y me Mira, parece que ese agradecimiento es una pequeña reverencia al sí. poder de la naturaleza que nos da la vida.
y ellos lo tienen en como un común denominador. Impresionante, impresionante. Es un poco, a mí me gusta mucho Joseph Campbell, que habla mucho de esto, Sí, 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 sí. el héroe de las mil caras. Bueno, y Joseph Campbell decía que el gran problema de las religiones más fuertes de hoy, las tres religiones más fuertes, todos sabemos cuáles son, es que todo es exterior al ser humano y todo puesto a nuestro servicio. Y tenemos que volver a lo que creían los pueblos nativos, los aborígenes en Australia, que es todo lo mismo, somos nada más que polvo de estrellas y todos pertenecemos a lo mismo. Nada está fuera nuestro, todo está dentro nuestro. Todo, Exactamente. todo ese universo, toda esa creación, somos parte de eso. Y un poco las sociedades que siguen estas tres grandes religiones, hay que pensar que estas tres grandes religiones, la más grande era la budista, que es la menos beligerante, una filosofía de vida, no es beligerante, y quedó reducida por estas tres. Han adoptado esta sociedad que es totalmente comercial y que es lineal. Es un poco escaparse de eso, ¿no? Para estar donde estás vos, y presté atención a la palabra que usaste vos, este jardín. O sea, no es tu casa, Exacto. pero es tu jardín, pues es la tierra, ¿no? Ahora, para contestar, hay una preguntita que apareció por ahí revisando. Cuando Sí, uno va a la palabra, lo dice. Uno va y saca fotos, ¿no? Más allá del respeto, más allá de hacerlo con un común acuerdo denominador entre el sujeto y el retratado y la cámara, pero al sacar uno tiene que dar, ¿no? claro. Y el dar significa que siempre tenés que hacerle llegar las fotos, por supuesto. Ahí preguntaban si, claro que sí. Muy Siempre, bien. siempre, siempre. Lo mejor cuando van a retratar a alguien es regresar con la foto. Y cuando regresen, no regresen con una fotito impresa, porque el tiempo se lo lleva. Hagan una foto por lo menos de 20 por 25, la plastifican, la mandan a plastificar y eso saben que va a quedar para las próximas Mirá generaciones. qué bueno. Entonces, es muy importante entregar las fotos al retratado. Lo he hecho siempre y antes era medio incierto porque las mandaba por correo, no sabía si llegaban. Hoy en día siempre hay un sobrino, un hijo que maneja el Facebook, es más fácil, pero si se puede, por ejemplo, cuando hago como los talleres de fotografía, cuando termino el taller de fotografía, mando a imprimir todas las fotos de los alumnos y se asegura que todas las comunidades y la gente retratada tenga una foto, porque es lo mínimo que podemos hacer para que ellos tengan ese recuerdo, tal vez de gente que en su vida ha sido retratada o que jamás van a volver a ser retratadas. Es verdad, Mirá. es verdad. ¿Y cómo es la reacción cuando le sacas una foto a alguien que nunca ha sido retratado? Bueno, me ha pasado y es como una cirugía, ¿no? Es como realmente un gran compromiso, es un gran Sí, compromiso, porque uno lo que quiere es preservar todo ese conocimiento en una fotografía para que hable por sí mismo, ¿no? ujú, Entonces yo creo que cuando uno intenta hacer las cosas con amor y respeto, esa persona que estás viviendo en una ranchería solito, de veras, cuando tú lo haces con mucho cuidado, ellos se sienten honrados de que tú estés tomando mirá, tiempo, de que le pongas intención, atención. Entonces, en vez de ser una molestia, en vez de ser algo incómodo, justamente se puede convertir en algo que ellos lo valoran muchísimo. A mí me ha pasado de que me agradezcan, me inviten a comer, a dormir mirá. y lo que quieran. Y aparte, otra cosa para terminar, porque ya vamos a acabar, Sí, que por lo menos en mis primeros años de fotografiar, del año 91 al año 96, yo no llevaba sleeping, no llevaba comida, no llevaba nada. Yo ajá, llegaba a lo más profundo, a las comunidades más alejadas sin nada. ¿Pero por qué? Porque eso me hacía que sí o sí tenga que convivir con ellos y muy adaptarme con ellos y hacer un núcleo con ellos. Pero si yo iba acompañado con alguien o con una pareja y ponía mi tienda de campaña y comía mis sopitas instantáneas, tampoco. Era realmente, y ellos jamás en miles de noches me dejaron bajo un árbol y con la panza vacía. Siempre me ha bien, tratado de dar la mejor comida y el mejor lugar para dormir. Hasta he compartido camas en Bolivia con las familias, porque si no me congelaba porque no llevaba ni un poncho, ¿no? mirá, Entonces, nada, ese para mí es como
una de las grandes enseñanzas de esta gente, ¿no? El poder aprender pues, a compartir, ¿no? A compartir y bueno, es una larga historia que también mencionó mi madre, ¿no? El valor que se siente al poder compartir, ¿no? Claro que sí, claro que Sí, sí. sí, es la vida. Es Sin la vida compartir, misma. no, la vida de qué Y sirve. sí, exactamente. Nada. Totalmente, Nada. totalmente. Y ahora lo vemos más, ¿no? Con esto de la pandemia nos damos, Sí. creo que muchos se dan más cuenta de lo importante que es compartir, ¿no? Bueno, y construir por sobre todas las cosas. Sebastián, mil gracias, Sí, verdaderamente. muchísimas gracias. Gracias a Un todos gusto. los que se han sumado para escucharnos. Mucha gente. Mucha gente, muy lindos comentarios todos. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a los 23 fotógrafos que también han sido parte de este y son parte de este primer salón de fotografía. Alejandra Malvicino, que también está conectada. Gracias, Ale. Están acá todos. Gracias, Suki, de verdad. Tenemos que charlar otra vez. Pero Pues sí, aquí estamos para la próxima, con todo gusto. Hay mucho tiempo, Dios gracias. Y cuanto más tiempo, más ricos somos. Fenómeno. un abrazo. Adiós. Listo, dale. Ay, sí, qué Son lindos buenísimos. son. Abrazo. Abrazo. Sí, adiós, gracias. Chao. Bye. Chao, chao.